Bienvenidos después de no sé cuánto tiempo sin ningún episodio. ¿Sin vernos? ¿Eh? No, sin vernos. Sí, Sin vernos, sin sí, vernos. no te oigo ahora con los cascos. sin escucharnos, sin vernos, sin nada. Bueno, Es que yo no me he dado cuenta, ha pasado en noviembre como, hostia, estamos Sí. a 1 de diciembre ya, ¿eh? hombre, porque tú no paras, así que... No, bueno, todos. Es ¿Y una este cosa. mes? Sí, Bueno. lo quito. Hemos estado hablando un poquito sobre qué temas serían interesantes que comentásemos hoy, ¿vale? Y hemos pensado que sería interesante hacer como un repaso de todo lo que estuvimos hablando en el Congreso, las ponencias que hubo en el Congreso y explicar un poquito, bueno, ¿Qué cómo fue. ¿Qué congreso? Ah, el Congreso reciente de, ¿cómo era? Las heridas... La edad de las heridas. Las edades de las heridas. Eso viene de algo de Placencia, me parece, ¿no? El Sí. tema. Porque había una exposición sobre qué eran las edades del hombre. Las edades del hombre, que nosotros Ah, fuimos en en la Plasencia. catedral. Ah, ¿sí fuisteis? ¿Qué tal? Sí, fuimos bien. Eran todo cosas de la iglesia y A cosas ella le así. gustó mucho. Era muy... No, bueno. Era Está divertido. Vale, bueno, hemos mirado entonces el programa y hemos apuntado un poquito las cosas de las que estuvimos hablando en el Congreso y vamos a ir puntito por punto a ver qué podemos decir. Una de las cosas más interesantes que estuvieron hablando es el dolor en las heridas. ¿Qué pensáis de esto? ¿Cómo abordáis vosotros el dolor? ¿O qué conclusiones sacasteis de todo lo que estuvimos escuchando? Mira, yo voy a empezar. Lo que está claro es que el dolor lo damos por hecho siempre, ¿sabes? Que está ahí, que hay que soportarlo. Todo el mundo habla de lo importante que es controlarlo y no sé qué, no sé cuánto. Y luego, a la hora de la práctica, es que nos llenamos la boca y estamos siempre igual. Yo no sé si es un tema de que a nivel cultural, pues la forma en la que nosotros podemos abordar una lesión nos quedamos cortos, ¿sabes? O no sé si es porque usamos material, o sea, ponemos medicación que no es efectiva a este tipo de lesiones. Algo hay porque al final la gente sufre y es una de las cosas que más tenemos que evitar, el dolor, ¿no? Y también es verdad que, o sea, yo ahora estamos haciendo también tanto para el blog como para Insta, hablar un poco del dolor, y es verdad que también se ha visto que o que se le da poca importancia o que se da por supuesto que un paciente con una herida pues tiene que tener eso, dolor, que es normal, que es lo que hay, digamos, y que tiene que aguantarse o que nada, que no le damos la suficiente importancia que tiene. Muchas veces es verdad que también lo he visto que parece que es eso, que tiene que tener dolor, que tiene que aguantarse un poco, incluso a veces, pues a la hora de depridar, a la hora de hacer una cura, pues decimos eso, bueno, aguanta un poco, que es lo que hay, en lugar de a lo mejor aplicar un poco de analgesia previa. Y eso también al final provoca que el paciente pues, sea más reticente a venir a hacerse una cura, que intente tener más continuidad en las curas. Yo creo también que el problema del dolor abarca varias vertientes. Yo creo que una de las cosas más importantes es que como el dolor es subjetivo, realmente parece que está ahí un poco al aire, como no se puede clasificar o como según lo que yo te haga tú tendrás un dolor y otra persona tendrá otro. Yo creo que ya muchas veces no nos lo creemos y siempre se dice que si un paciente te dice que tiene dolor, por mucho que tú veas que a lo mejor está bailando, pues tienes que creértelo. Y yo creo que el problema es que como es subjetivo, pues no sabemos muy bien cómo abordarlo. Y el problema también es que creo que no tenemos las herramientas o no conocemos las herramientas que nos pueden ayudar a controlar ese dolor, porque sabemos que si te duele la cabeza te tomas un paracetamol y bueno, te puede ir bien o no. Pero a veces en el tema de las heridas es verdad que nos encontramos con que nos faltan herramientas a la hora de poder abordar una herida, y a veces porque necesitas darte prisa o lo que sea, pues dices, venga, aguanta un poco y ya te curo.
pues no, realmente tenemos que prestarle atención al dolor, tenemos que intentar controlar ese dolor antes de hacer algún tipo de técnica y después ya empezar a tratarlo, porque es lo que decía Andreu, ya esto crea una ansiedad en el paciente que nos está posteriormente aumentando más el dolor por esta ansiedad. Incluso se ha demostrado, hay estudios que dicen que hay como un círculo vicioso, es decir, que si en una cura el paciente sufre dolor o tiene sensación de dolor, en la próxima cura ya, antes de acudir a la cura, ya irá con más ansiedad, ya tendrá la predisposición al dolor, generará estrés y este estrés a su vez lo que hará es aumentar la sensibilidad al dolor, es decir, notará más dolor en la próxima cura y esto es un círculo que se retroalimenta y que el paciente al final es eso, tanto su calidad de vida como su estrés y dolor aumentan debido a eso, a que no, a lo mejor no controlamos el dolor, a lo mejor al quitar el apósito no usamos el que toca y el adhesivo del apósito es muy fuerte y provoca dolor en la retirada, que a veces esos tirones que se pegan, pues el paciente ya se predispone, o no realizar ni la analgesia ni la cura adecuada. Y muchas veces pues, también se ve eso. Entonces vosotros, hemos hablado ya algunas veces de esto aquí en el podcast, pero conclusiones de cómo podemos abarcar el dolor en una herida para evitar todo esto que hemos comentado. Hay bastantes. Yo creo que la más común, ¿no? Que se utiliza mucho la Lido en gel o la Embla, que es mepivacaína y tal, es lidocaína y tal, y la cosa es que... ¿Ah, el Embla qué era? Eran dos frutos, ahora no me acuerdo. Proclicaína y no sé más. Eso. Y al final, el problema de estos fomentos para el dolor es el tiempo que genera que anestesia, ¿no? Sí. Luego tenemos cosas más rápidas, como puede ser la morfina en gel, o puede llegar a ser, pues eso, un sevoflurano, ¿no? Que se dice ahora mucho, pero es que eso, a nivel práctico, yo que no tengo y no voy a tener en siglos. Entonces, está guay, muy bonito, qué guay, no sé qué, pero como lo curo, ¿me entiendes? Y el problema es que está ahí. O sea, yo creo que para ponerle algo práctico, yo lo que hago muchas veces en personas con dolor y que tengo que coger un bisturí y sacar, ¿no? Bacterias, porque es que al final el problema de esto es que como no limpies, pues como hay dolor no puedes limpiar y entonces ahí la cura no te ha valido para nada. Has hecho una cura de esas de destapo, limpio, tapo, destapo, limpio, tapo, destapo, limpio, tapo. Y entonces así todo el rato y no haces nada. Bueno, entonces yo creo que una de las cosas más chulas sería decir al paciente que si es un vendaje, pues quite el vendaje o lo que sea, entonces se destape y se ponga la crema, un par de vueltas de fin de plástico o tal. Y al menos suelo hacer eso, e incluso le digo, mira, póngase la parte esta del plástico de la gasa para que no toque la herida nada, ¿sabes? Simplemente el pastote de hembra, esa zona que es estéril y luego envuélvete un montón con film. Y vienes a la consulta, eso antes lo haces media hora antes o una hora antes, así van a la consulta bastante preparaditos para el dolor. ¿Y qué pensáis porque, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una sutura tenemos muy metido ya que sí que tenemos que anestesiar antes de suturar, infiltrando mepivacaína, lidocaína? ¿Qué pensáis de esto en el tratamiento de las heridas? ¿Podríamos infiltrar o hacer una troncular o algo? Hombre, si sabes, sí, pero estamos en lo mismo de siempre. Esperar un rato. ¿Dónde lo haces? ¿Sabes? En Cataluña, por ejemplo, eso es impensable. ¿El qué? El infiltrar mepivacaína o tal si no hay un médico al lado. ¿Pero para hacer una sutura también? También. Sí. Bueno, nosotros no está dentro del, digamos, el marco en el que se utiliza la mepivacaína, ¿sabes? Si en una sutura pues, está protocolizado y se va a poner, pero si lo pones fuera de ese protocolo, tienes que justificar por qué lo usas. Ah, vale, no, pero en el tratamiento, en la sutura sí, también lo tenemos protocolizado y lo usamos, pero yo he oído a algunas personas que sí que han comentado que también infiltran, igual que a la hora de suturar,
a lo mejor sí que es verdad que con una orden médica, pues tampoco a lo mejor no sería mala opción. Sí, realmente si se puede aprovechar, vale mucho la pena. Problema, que a mí me pasaba, ¿no? Que me decía la auxiliar, pues que se llama mal. Y me dice, bueno, es que esto lo tienes que justificar, claro, tú pones mepivacaína tópica incluso, en algunos casos pues también se absorbe. Y claro, esa mepivacaína que estás usando ahí ya no es la que se está destinada, porque estaba destinada para las suturas. Ya, Sí. Por lo cual, ya. si tú usas una cosa que no es para eso, ¿cómo lo justificamos? Y al final los recursos, si todo el mundo lo hiciera, es complicado Claro. también. Sí, entonces, bueno, yo creo que es Entonces, muy útil la idea esa. Si puedes, vamos. entonces, a nuestro nivel podemos decir que para controlar el dolor a nivel tópico podríamos utilizar la EMLA. Mm, ¿Qué más podríamos Sí. utilizar? Al final, o sea, que podamos utilizar así tópico, por ejemplo en primaria, que no sea un sitio especializado, casi lo único que tienes es o EMLA o también puedes, pero también tienes que tener el tiempo y espacio para a lo mejor hacer alguna medida que no sea farmacológica, a lo mejor que sea como de distracción, es decir, a veces hay gente que utiliza música, crea un ambiente que sea propicio para distraer al paciente mientras le hace la terapia, sobre todo en pediatría. Y a lo mejor con pauta médica también aconsejar que antes de venir a las curas se tomen algún tipo de analgésico oral. O el látigo, bueno, algún tipo, una fentanilo Sí, Sí, de rescate incluso. sí, Yo sí. a veces, si hay mucho dolor, en Martoreis, por ejemplo, les meto palito de mórfico, porque al final... Por eso, primera conclusión a la que llegamos, tenemos que controlar el ¿Cómo dolor. ordena? ¿Cómo ordenar ahí? ¡Hombre! Ordénanos, por favor, que si no... Porque después se enfadan. ¿quién? Es verdad. La gente Todos que los nos rigurosos que escucha. somos siempre. Lo rigurosos que somos siempre. Que Vale, hacemos que la entonces, gente camine más. Y es todo. verdad, es verdad. La verdad es que somos buena gente. Entonces, vamos a controlar el dolor en las heridas. Muy importante prestar atención en esto. Estuvieron hablando de esto en el congreso, estuvieron hablando de cómo desbridar, lo importante que es desbridar sin dolor y la importancia que tiene desbridar una lesión. Y otra cosa de la que estuvieron hablando en esa misma mesa para controlar el dolor también fue del sevoflurano. Hay mucha controversia en el tema del sevoflurano porque es verdad que no todo el mundo tiene acceso a sebo, pero sí que es verdad que a nivel de práctica clínica ha demostrado que tiene mucha efectividad. Pero se ve que hay gente que comenta la evidencia del sevoflurano. Y dijeron una frase que a mí me gustaría que vosotros la repitieseis de ¿qué pasa con la evidencia? ¿Qué pasa? ¿Qué dijeron de la Pero escala de de la todos. OMS? Lo típico, ¿no? De la evidencia que se dice que la OMS, por ejemplo, la escala esta de la analgesia, pues que no tiene evidencia, y es verdad, porque está creada para personas paliativas, pero no para lesiones por presión o isquémicas. Sí, de hecho dijeron eso, que la crearon unos oncólogos, para el dolor oncológico sobre todo, pero que no, en relación a heridas, no tiene tanta evidencia como se piensa a veces, sino que Ya no tiene ninguna. realmente Ahí estoy. exacto, realmente el SEGO, aunque no tenga ningún metaanálisis o lo que sea, sí que tiene evidencia de que funciona en heridas. Miren, India, ahora es que veo a nuestra perrita allí en medio. No sé. ¿Tenían animales? Mírala. Ven para acá. Ya se va, ya sabía que Qué hablábamos de vergonzosa. ella. He dicho, ostras, que me sacan. Es curioso lo de el tema ese, ¿no? Que dicen que este tipo de paracetamol, metamizol, todas estas cosas no están usadas en heridas, por lo cual no tienen ningún tipo de nivel de evidencia. En cambio, sevoflurano, que ya se ha utilizado, en casos clínicos, tal, ya ha recogido algo de evidencia, por lo cual ya tiene más que incluso el propio paracetamol para las lesiones. Por lo cual, es que es en plan, bueno, te llenas la boca de que no hay evidencia y luego te das bueno, es que no es así. Porque al final nos hemos, eso, lo que decía Jero era muy interesante, lo de la dicotomización. Y es que al final también tomamos eso como dogma, muchas cosas que se dicen de hace tiempo, que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que tú tratas,
Pero bueno, siempre se ha dicho que la escala de la OMS que tiene mucha evidencia y la que es la más aceptada, pero muchas veces no te paras a pensar que a lo mejor en algunos casos no era así, como dijo en el Congreso. Es que realmente a mí también me sorprendió el tema de a qué consideramos evidencia, porque se ve que está la pirámide de la evidencia y al final la gente parece que solo considera evidencia los ensayos clínicos o los, Análisis. sí, exactamente, los metaanálisis. Sí. Y realmente, ¿qué es evidencia? Evidencia es todo. Puede ser una opinión de expertos. Y también muchas veces, claro, según qué estudios, a lo mejor sacan mucha evidencia, pero su método, la selección de pacientes, etcétera, puede ser un poco a elección suya, es decir, que eligen un poco para que salga bien su estudio. Pacientes que Ahí sean está. adecuados y a lo mejor, yo qué sé, si hay intereses por detrás, y claro, también evidencia es no solo mirar la conclusión, sino también mirar cómo se ha hecho el estudio, quién lo ha hecho, la selección de los pacientes, cómo se ha hecho, si, o sea, tener en cuenta todo el estudio y no solo la conclusión, que a veces, bueno, muchas veces lo que hacemos es ir a la conclusión, mirar el resultado y no miramos toda la parrafada del estudio que también nos dice mucha información. A veces una revisión sistemática o una revisión de experto te da más información, sobre todo de cómo está el tema, ¿eh? Que a veces un metaanálisis donde acaba concluyendo que no hay nada. Dices, bueno, pero vamos a analizar por qué, o incluso concluyen cosas para concluir algo y luego analizas estas cosas. Y esto ha pasado, por ejemplo, en la Cochrane de 2012, ¿no? El de la tan famosa de terapia comprensiva, que al final concluían cosas que luego vas analizando de dónde sale y te das cuenta, ¿no? Un ECA de un riesgo altísimo de sesgo. Solo un caso, luego lo miras y el ECA lo comparaba con CREPE versus otra cosa que no tiene que ver con lo que al final se saca de esa información, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar el doble filo de dicotomizar es un peligro, justamente por eso, porque al final acabas diciendo que no tiene evidencia, todo lo que no sea ECA y para abajo no vale nada. Bueno, si no hay ECAs, lo que está por debajo del ECA es lo que vale y así sucesivamente. Y esto también se puede aplicar muchas veces cuando un comercial de una buena empresa te enseña su producto y te enseña los estudios que dicen que este producto es muy bueno, que a nosotros nos pasó en un congreso, no diré nombre ni diré quién era, pero que enseñaba cómo un apósito iba muy bien para úlceras venosas, que las curaba, que era un apósito fantástico. Pero la diferencia era que antes no se usaba compresión y cuando se aplicó ese apósito, además se aplicó compresión. Y claro, la herida se curaba, pero no era por el apósito, era por lo que no decían. Y a veces también se ven estas cosas, que te defienden algún producto pues dejándose información. No diré que no sea verdad, pero es una verdad a medias. Al final se buscan... Los Pues, Simpsons decían eso, decía, ahí está la verdad y la verdad, ¿no? pues eso. Esas formas de decir la verdad. Y Es a ver, complicado, ¿eh? otro tema del que estuvimos hablando que es verdad que Organization. también... Ya tiene un... Tenemos nombre. Hostia, con libreta y todo. Claro. ¡Hombre! Me he Madre preparado mía. los temas. Joder. No, otro tema del que se estuvo hablando, que realmente nos presentaron los productos y todo, fue de la miel. La miel es algo que también la gente duda un poco de la evidencia y de todo lo que hay detrás. ¿Queréis explicar un poco el uso de la miel? Venga, Andreu, dale. Venga. Yo, Chan. bueno, es verdad que tanto, bueno, muchos productos como la miel, vinagre, aceite, vino, etcétera, se han usado desde hace muchos años. Es decir, se han encontrado papiros de Egipto, en Grecia creo que también en Roma. Hay estudios, no, hay manuscritos que hablan de su uso para la desinfección de heridas. Pero es verdad que la miel, yo supongo que con la salida de apósitos, de materiales, digamos, más novedosos, pues se deja un poco de lado, igual que el vinagre o otros productos. Pero sí que es verdad que si tú miras cómo actúa la miel encima de las heridas,
pues en realidad sí que tienes un sitio y puede ser un producto bastante útil, siempre que sea miel médica, es decir, no coger el tarro de tu casa y untar una herida, sino que sea miel de grado médico. Pero tanto por su acidez, que debido a su reducción del pH aumenta la tasa de oxigenación de las células, también es como que crea un ambiente inhóspito para las bacterias y para las metanoproteasas, y esto favorecerá la curación. También por el alto contenido de azúcar, pues provoca que, debido a cambios de osmosis, deshidrata a los patógenos, que también esto ayudará a la desinfección de la herida. Y también he visto que a veces también ponen que, como es un material, es como un ungüento, esto hace que es como una capa protectora para la herida, es decir, que impide que otras bacterias o suciedad entre en la herida, y a la vez es más fácil de retirar un apósito secundario, etcétera, por eso. Y también por eso, porque por una enzima que es la glucosa peroxidasa, creo que es, que lo que hace es convertir junto con la glucosa en peróxido de hidrógeno. También es otra manera que tiene la miel para combatir los patógenos. Es decir, sí que yo creo que es interesante su uso cuando toca. No siempre, pero sí. No toca. Justo, joder, macho, parece que sabes de memoria. No me lo he mirado y te lo he de memoria. Iba a decir, parece que lo tengo escrito, pero no. Fíjate Sí, que seguro que es la libretita. Lo Dani. tenía aquí puesto. Mira, tienes puesto en la libreta también. ¿Qué va? Bueno, digo, yo pues solo tengo un agua, ¿sabes? Yo puedo leer las instrucciones. Porque tiene que conservarse en un lugar limpio y fresco. No, o sea, yo de hecho lo he hecho de memoria, a lo mejor algo no era así. Pero No, yo creo que menos. la has clavado perfectamente, ¿no? Que me ha sorprendido, digo, hostia. Y si no ha quedado Pues mira, bien. de la miel le has dicho una cosa muy interesante. Una cosa muy interesante es que es un ungüento. Y es que ahora muchos de los problemas que tiene la miel es que tiene demasiadas presentaciones. Y uno no sabe dónde ubicar cada presentación. Porque tenemos mieles que son tipo literalmente un ungüento y otras que son más cremosas. Entonces, algunas sirven más como los ungüentos para desbridante, aunque tiene ese efecto bacteriostático, sigue siendo algo más oclusivo, por lo cual realmente en bacterias hay que valorar. Yo al menos, esa es mi opinión. Y en cremas de miel tienen un efecto más, yo creo que tienen esa idea más para matar bacterias. No es tan debridante. Es que hay presentaciones comerciales que están en eso, en prácticamente miel con un porcentaje alto de oclusivos, ¿no? Los ungüentos. Claro, estos están pensados para provocar ese efecto osmótico que tiene la propia miel, como bien has dicho, y provocar esa deshidratación y ese desbridamiento, ¿no? En cambio, cuando coges mieles que están más tipo crema, yo creo que es más para matar bacterias, ¿no? Para reducir bacterias. Lo que yo veo un problema y es que a veces la miel también deja el ambiente demasiado... O sea, hay que controlar mucho la humedad también con la miel. Yo no sé vuestra opinión, pero la he usado alguna vez y no llega, sobre todo con lechos muy sobreinfectados, ¿no? Con mucho biopelícula y tal, no me llega a limpiar bien. Es más que me parece que hace como más... Aumenta la más carga microbiana, ¿sabes? Ya salió el perrito. Lo A que tira con gato. Lo que ha comentado Rubén de las presentaciones es porque realmente miel nos podemos encontrar en tul, en espuma, en crema. Creo que también nos presentaron uno en hidrogel, tipo en hidrogel en placa. Bueno, de todo realmente es esto. Sí, yo creo que al final también, por eso han intentado buscar las empresas que comercializan, pues tener muchos productos diferentes para al final eso, que la gente use el producto en diferentes formatos. Y otra cosa que yo creo importante de la miel también es el tema del pH, que nos ayuda también a reducir ese pH, con todo lo que conlleva esa reducción. Vale. Hay que controlarle la presentación.
Exactamente. Porque luego, claro, hidrogeles, que si espumas, que si no sé qué, y claro, dices, a ver, Claro, pero es que desviante, bacteriostático. es como con todo. Yo creo que en todos los productos, ya no solo la miel, tenemos que encontrar el sitio en el que tienen que estar. No se puede decir, vale, ahora tengo miel, voy a usar miel en todas las lesiones que me vengan. No, todo tiene su sitio y todo tiene un sitio. Vamos. Sí, es Sí, difícil encontrarle hueco a veces, en ese sentido. Yo a veces, sobre todo la gente pregunta, ¿cuándo pongo el sol y cuándo pongo miel? porque claro, Dices, vosotros sí que tenéis miel en... O sea, podéis sí, disponer de y no miel. tengo el modo ungüento. Claro, en Mallorca no, sí que no hay. Pero es que Pues no sé realmente si... vosotros tenéis acceso a muchísimas cosas. Miel, Sí, cicagel, muchas cosas que Colágeno. aquí no te... colágenos. Aquí, sí. en Mallorca, por ejemplo, si estás en una lesión que digas, venga, le puedo poner un colágeno, no tenemos ni un colágeno para utilizar. Ni uno. Bueno, pues, sobre todo lo que hay que destacar es que tenemos compresión. Eso es algo súper importante. ¿Ves? Porque al Esto lo final los tenemos. ejercicios con 5, ¿sabes? Haces. Sí. Ok. Sí. Sí, nosotros sí que tenemos baja corta tracción, que del pecho eso no, pues ya es diferente, pero sí que... Vale. Y seguimos una Que por cosa. cierto, ahora quería decir Ay, que, por perdona. ejemplo, la miel sí que tiene bastantes estudios en quemados. En otro tipo de heridas, a lo mejor no Sí, tiene tantos estudios concluyentes, pero sí que, al menos en quemados, sí que se han visto que tiene bastante más eficiencia que otros productos. eso Bueno, es. y ahora yo iba a hacer una super presentación porque Rubén aquí Oh, fue el encargado de presentarnos el tema en el Congreso Dios mío. y estuvimos hablando del tema de las redes sociales, de los blogs, de todo esto. Rubén, ¿quieres hacer tú la introducción Eso o...? estaba, ¿eh? Eso estaba en la lista, ¿eh? Mira, mira, tengo 3 minutos. Ahora va a ser, ahora dos. Dos, dentro de 8 segundos. 7, 6, 5. Venga, no, no hagas pasar el tiempo, no vale. Si tengo la grabación... 2 minutos. 2 minutos justos, va, 2 minutos. Me sobra. ¿Qué querías que hablara de esto? Ah, de blog. ¿Qué te diga de blog? O sea, a ver, la presentación que hice hablaba de un poco de cómo hacer los contenidos, ¿no? ¿Cómo hacer contenidos? Yo, la verdad, que ya te digo, lo que dije en la presentación, no soy ningún experto, yo empecé a hacer y todavía hay días que acierto más y días que acierto menos, también te digo. También lo que pasa es que el tema de la pierna sin compresión es un tema muy nuevo en su momento. Y la compresión y acercarla al público fue algo que no estaba. De apósitos y tal hay más cosas, pero es verdad que esto pues no había una cosa que pudieras ir a un sitio y decir, explícamelo con las palabras españolas de actualidad, no estas de hace 20, 30 años. No quiero leerme 4.000 estudios en inglés para entenderlo, ¿no? Que es lo que hace, lo que me he pasado yo a la vida estos años leyendo artículos de Gopal, de Mosti, que es de los que más leo, para entender un poco la compresión. Entonces, cada eso si lo traduces, todo bien. Pero bueno, la cosa es que yo quiero remarcar en estos minutos que he robado, bien, he robado un minuto en la primera, ¿no? Es que lo que decía una compañera hoy en el trabajo, al final cada uno tiene su toque personal. Y es muy importante porque, por ejemplo, yo me paso la vida pues con los memes y tal, ¿no? Y es la única forma que tengo de presentar. Voy a hacerlo más serio, ¿no? Pero a mí me gusta ponerle dibujos, si no es un aburrimiento. Pero hay gente que no puede hacer eso porque no le sale, ¿no? Y ya está. Y otra gente que dice, es que yo voy más al corazón, o yo, pues mi forma de transmitir es viviéndolo mucho. Mm, pues oye, al menos ya tienes tu toque personal. Lo que falla muchas veces cuando haces algo de distribución, o sea, cuando estás explicando algo, una docencia, escribiendo, es que no le pones esa pasión o no le pones el toque tuyo y al final queda como un artículo. Y claro, la gente, pues un artículo pues le cuesta más leer, ¿no? O un vídeo, pues si es un vídeo explicando todo el rato serio, pues tampoco le gusta. Al final, ¿con qué te quedas cuando hablas
cuando haces una ponencia o ves varias ponencias, ¿con quién te quedas? Con quien lo hace diferente al final. ¿No? Porque te explica algo muy intenso y algo muy chulo. Novedad, originalidad, tu toque personal, son los ingredientes bueno, para hacerlo bien, yo creo. Sí, yo creo Pero que esta fue una ponencia bastante interesante porque realmente también estuvo hablando Rosa Taberner con su blog del Mapixel y realmente te explicaba esto, que tú inicias un proyecto con una idea y al final la cosa se va haciendo grande, tú vas cogiendo más experiencia, lo que tú dices, vas cogiendo tu toque personal y al final a la gente le gusta o no. Pero yo creo que los que estamos con el tema de las redes sociales y los blogs y todo esto, al final es como, entre comillas, como si fuera un trabajo y tienes una responsabilidad que conlleva este trabajo, que es intentar que todo lo que tú digas o la información que des pues sea correcta, sea veraz y esté contrastada y al final que la gente se pueda entretener y no lo vea como una clase magistral de nada, sino que sea un momento que tengas para aprender de manera entretenida y porque te apetece, no porque nadie te lo imponga. Y al final, de nuestra parte también, de los que hacemos contenido, también es esto, lo hacemos porque nos apetece, porque nos gusta la docencia, siempre se intenta buscar temas que gusten, temas que puedan interesar a la gente y tiene que ser así, una manera de divulgar y que la gente disfrute de aprender. Exacto, no tiene más. Me ha Yo quedado creo que lo has bien, definido ¿eh? El perfectamente, eso discurso sí. de... Hombre, Me ha quedado muy ¿te ha bien. quedado? Parecía Buah. que lo tenía preparado. Que esa libreta tiene más cosas, ya digo yo. Luego hay que hacer fotos de esa libreta, No, que se vea, por eso tenemos tres que no pantallas. se engañen. En una tenemos el discurso preparado. Ahora Qué tiene bueno. ahí ¿cómo se llama eso que habla en la pantalla? El teleprompter. El teleprompter. Tiene un teleprompter ahí que le va saliendo las frases. Ay, no. No, me ha quedado Tenemos un bien. guionista. Mira, hemos quedado a 32 minutos. Bueno, no está mal, ¿no? Está mal, está bien. Pero bueno, yo creo que tenemos que hacer un tema final del Congreso muy importante, Vaya. que es la despedida del crepe. Qué bonito. Hombre, este fue muy bonito. El Congreso acabó con un poema de Belinda que fue espectacular. Ya no solo lo que decía, sino cómo lo transmitía. Y Una nada, y persona que después, transmite mucho. sí, sí. Y con esa tirada de vendas crepe que hicimos allí, que fue espectacular. Pero bueno, más que nada es el significado de lo que Bueno, significa. Rubén no estaba, ¿no? Ah, Rubén, No, es pero verdad. yo vi los vídeos. Hombre, Yo es me fui que porque no llegaba, si no. sí, es verdad. Ahora pensaba, digo, no me suena. Pues fue muy bonito y realmente lo que tenemos que quedarnos con el significado de lo que significa dejar la venda crepé, que esto Rubén, bueno, lo lleva por bandera. Bueno, realmente a mí me hizo gracia que una vez en una clase que estábamos tú ya no sé qué, tú ya dijiste, no voy a poner la venda de crepé como un sistema de compresión porque no es un sistema de compresión. Y esto es muy importante. ¿Ves cómo Yo te llevo escucho? 2 años. Llevo 2 años haciendo formación y nunca he sacado una venda crepe dentro de mi... No es que no las tengo. Las nombro, las explico por qué no son buenas y tal, pero nunca las saco porque para mí eso pues no está. Que a veces es lo único que hay, bueno, pero eso no significa que sea adecuado. Hay que saber. Yo siempre digo, nosotros tenemos que saber qué es lo adecuado y qué es no. Y no nos podemos quedar con eso, es que es lo único que tengo, vale. Pero tú tienes la obligación de saber qué es el material, cuál es el adecuado y que sepas que eso no está bien. Y ya está. Y hay que hacerlo y transmitirlo de esa manera, porque el problema son de las personas que teniendo otros materiales siguen utilizando la crepe porque creen que es mejor. Y ahí es donde tenemos que insistir. Porque luego hay mucho rechazo de, oh, es que claro, demonizáis un material y tal. Está muy bien. Yo digo una cosa. Demonizamos un material que tú puedes hacerlo muy bien como experto, pero fuera de eso tienes muchos peligros porque la persona que no sepa cómo coja una pierna mal hecha,
sea, mal, le puede reventar la pierna tranquilamente, porque la crepé tiene demasiada extensividad, por lo cual tiene demasiado margen. Tú puedes pillarle el truco, pero no estás solo. Y eso se lo digo mucho a los especialistas, enfermeros, odiadores de la bandera de ¿por qué odiáis el crepé y este material? Porque no estás solo. Eso se nos olvida muchas veces. Que no estamos solos. ¿Que tú eres especialista? Sí. Pero mañana ese paciente rodará a otro profesional. Que no tiene por qué estar igual de formado que tú. Por lo cual, como coja una crepe y se lo ponga mal, ya tienes un empeoramiento del edema, de la úlcera, de la lesión y por lo tanto, por eso no Una podemos... úlcera por presión. Yo he visto úlceras por presión por una crepé mal colocada, ¿eh? Sí, sí, por eso digo que hay que reflexionar ante eso, aunque no estamos solos. Yo harto de escuchar los típicos profesionales que son expertos ya en compresión o que ya saben comprimir, pero comprimen con la crepe. Vale, pero tú habrás pillado el truco, pero no todo el mundo. Que no estamos solos aquí atendiendo pacientes. Entonces hay que bajar un poco, no olvidarnos, aunque estemos en una unidad, de que estamos rodeados de enfermeros. Pero esto Que que ha no- dicho Rubén, no lo escuchéis. El crepé no se usa para hacer vendajes de compresión. Pero la crepe se utiliza para vendar y hay gente que lo utiliza como una excusa para sustituir la venda cuando dicen que no tienen. Que a Pero veces hay que tienen buscar material. recursos. E incluso no para Claro. comprimir, sino para, a lo mejor, muchas veces se usa para poner un apósito, para sujetar un apósito, que hacen el típico anillo de palomo o lo que sea, y el poner la propia venda sin protección, apretando a muerte, pues al final te encuentras eso, o más heridas por fricción, edemas de ventana, En desastres. en todo hay que buscar recursos. Hay maneras de poder conseguir cosas, hablando con las empresas o hay muchas maneras de poder conseguir cosas y se tiene que hacer. No me vale, yo no tengo esto, lo hago así sabiendo que lo estoy haciendo mal. Hay que buscar siempre recursos de vendas, de apósitos, de todo lo que pueda ayudar a nuestro paciente. El paciente tiene que ser el eje central de todo nuestro trabajo y tiene que ser así. Tenemos que estar obligados a formarnos y a entender que si la realidad es que no es buena, tienes que tener en cuenta que eso no es buena, aunque es lo único que tengas. Pero negar una realidad así no es lo que toca. Pues sí. Pues bueno, después de esta súper despedida En serio, al crepé, al final sí, más serio, Dios ha mío. quedado emocionante. Y tú al Oh, final fuiste con tren, ¿no? Volviste con tren. yo fui coche en tren. ¿Qué tal el viaje? Bueno, ¿Qué sí, al final fue haces? entretenido, sí. No, Que esta a la gente no le interesa. Ah, bueno, sí, oye, es- que la gente también, mira, pues oye, a fue ver, entretenido. a ver cómo le fue Me con quedé el tren. sobadísimo en el tren al final. Una sobada interesante. A mí no me dejáis centrarme. No, porque también nuestra... Dale. ¿Cómo te fue el viaje? Oye, fue largo, ¿no? El vuestro. Mi viaje sí que fue largo. Sí, Joder. se durmió todo el camino. Pero... ¿Qué? ¿Ves? Para ahí, Hombre, sí. yo dormí, ¿eh? Yo dormí las 3 horas del tren, lo dormí, ¿eh? Sí, pero nosotros 6 horas en coche y 7 en barco. Fíjate. Joder. Madre mía. ¿Se puede decir joder? Ya, menos mal que valió la pena el congreso. Sí, la verdad que sí. Estuvo muy bien. Fue una manera de reunirnos todos, fue muy bonito. Sí, que al final siempre lo decimos, pero lo mejor del congreso, además de aprender y de ver cosas Sí. nuevas, es juntarte con la gente que tiene los mismos Gustos. gustos que tú, que le interesa lo mismo y que al final de diferentes sitios del país puedes intercambiar opiniones, quedar como con un conjunto de amigos que Conocerlos en persona. sí, Yo creo poner cara realmente a que mucha ese gente. congreso fue especial. No fue un congreso como No, más no es. los que estamos habituales a estar. Nada más desde el principio. Una primera edición con todos sus posibles fallos o aciertos que se pueda tener como una primera edición, pero lo importante es que el contenido fue diferente, fue especial, lo que aprendimos fue especial, la gente, el ambiente era súper bueno, el sitio era súper bonito, era un congreso en una iglesia y, sí, y la Estás verdad, muy discursiva. sí, no sé qué, estoy hoy emotiva.
Nada, bueno, fue fantástico. Os animamos a todos a ir la próxima edición, que no sabemos si será el año que viene o el otro. Pero A ver. bueno. Ya Bueno, veremos. Me vamos han viendo. comentado PIC SPS, que también estuvo en el congreso, Ah, mira. todo el domingo. O sea, le costó Gracias por el escucharnos. domingo. Pues Gracias sí, por escucharnos en directo. Sí, que ahora, o sea, Bueno. yo me iba fijando y ahora justamente ha subido el número de espectadores, que antes había menos y ahora ha subido. Sí, verás, más. sí, ahora. Ahora se ve que vamos- tienen ganas de vernos Para despedir. despedirnos. Pues sí, porque vamos a cerrar ya, que son mis 40, así que vamos. A hay lo que mejor ser. ha terminado la primera parte de España. Y por eso. Puede ser, quién sabe. No, muchísimas gracias por escucharnos. Siempre Sí. lo decimos, si tenéis alguna sugerencia, algo que podamos cambiar, lo que queráis, No lo pues decimos. estamos abiertos a escuchar sugerencias y, y nada. Y en este, o sea, en esta de Cabello dijimos que hablaríamos con Valeria, Valeria, Oiga, pero al final por tema de horario no ha podido ser, pero bueno, esperemos que en el próximo en Ya el veremos. próximo capítulo esperemos que sí. ya quedemos con ella y podremos hablar con ella. Enridion. Gracias, Enridion. Enridón. Es que el acento. Ponme el acento bien, hombre. Bueno, Bueno, oye, un placer como siempre. A ver, lo repetiremos más pronto. y Sí, esperemos que sí. Tío. Y ahora Bueno, sí que he vuelto pensad a que la vida. ahora vienen Navidades, ¿eh? Bueno, pero ya nada, ya a mí yo le dejo las navidades, yo he vuelto a la yo vida. creo que podríamos hacer un especial 24 de diciembre, ¿no? Sí, claro. Claro, con los gorritos y todo. Claro. Hombre, los gorritos en el próximo no lo Y podemos poner, Nochevieja, ¿eh? dar las Podemos campanadas, poner, sí. Yo lo tengo, pero bueno. todo puede ser. Venga, Bueno, un pues saludo nada, a todos, que vaya bien. cuidaros mucho. Muchas gracias. Adiós, Hasta gracias luego. por todo.